Listo. Y les voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí. Sí, Licen. Sí, Licen. Ya. Por favor, mis estimados, no olvidarse de realizar las actividades que todavía tengan pendientes. Si es que ya lo han realizado, excelente. Pero si todavía les falta de realizar algunas actividades, no dejar pasar el tiempo, ¿no? Recuerden que tienen hasta el 30 de este mes para poder realizar las diferentes actividades de las diferentes asignaturas, ¿ya? Recordarles también que tiene la semana que no tenemos actividad asincrónica, es decir, clases interactivas con el docente. Usted tiene que ir a clases grabadas y visualizar lo que el docente ha subido para usted. Dentro de eso pueden ser clases de retroalimentación o también clase nueva. Ya en ese caso, entonces, por favor, siempre estar pendiente de revisar lo que serían las clases grabadas en la semana que no tenemos actividad asincrónica. Listo. El día de hoy vamos a ver un poco sobre el ciclo celular y también la meiosis. Es decir, vamos aquí a ver los procesos de división y también de reproducción celular, es decir, todo referente a lo que vendría siendo la célula. Antes que nada, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular va a ser el conjunto de etapas. A ver, déjenme les amplio la presentación. Tal vez ahí se ve, visualiza mejor. Sí. Licenciada. Ya, listo. Entonces, el ciclo celular en sí va a ser un conjunto de varias etapas, el cual va a atravesar una célula, ya sea desde la forma hasta el momento que se empiezan a dividir y a tener dos células hijas. Es decir, las funciones principales del ciclo celular va a ser el crecimiento celular, la reparación de los tejidos, el reemplazo de células y también la reproducción de organismos. Dentro del ciclo celular vamos a tener a dos grandes fases. La interfase, que va a ser como el 90% del ciclo celular, que va a estar integrado por G1, S y G2. La fase M, que va a ser en sí la mitosis, que va a ser ya en sí la división nuclear y la citoplasmática. Aquí también vamos a hablar sobre la meiosis. La meiosis va a tener varias etapas casi idénticas a la mitosis, pero vamos a encontrar duplicado, pongámosle así, ¿ya? De la fase de la mitosis. Ustedes aquí ven la fase G, que va a ser como el periodo de crecimiento general. La fase G0, que vendría siendo como ya en sí la iniciación. La fase S, que aquí va a ocurrir la síntesis de ADN. ¿Qué era ADN? ¿Alguien se acuerda qué era ADN? ¿Alguien se acuerda qué es ADN? ¿No? Perdón, Les licenciada. ayudo. A ver, sí, por ahí, a ver. Ácido desoxirribonucleico. Fuera de eso. Correcto. Correcto. Ácido ¿Ya? desoxirribonucleico. Muy bien. Ácido desoxirribonucleico. Ya es una palabrita media compleja de pronunciar, ¿no es cierto? Correcto. Ya entonces, por favor, anotemos por ahí. Si tienen una hojita, un cuadernito y un lapicito a la mano, anote por favor. ADN significa ácido
ADN significa ácido. ADN significa ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. ¿Ya? ADN significa ácido desoxirribonucleico. Le repito nuevamente. ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? ¿Sí copiaron? ¿O les dicto una visita más? Una visita más, por favor. Una vez más, por favor, profe. Listo, no se preocupen, ¿ya? El ADN significa ácido desoxirribonucleico. El ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Entonces, esta palabrita sí es un poquito, pongámosle así, un poquito compleja al momento de pronunciarla. Pero si nosotros ya nos vamos acostumbrándonos a decir que el ADN significa ácido desoxirribonucleico, ya se nos va a ir haciendo más fáciles, ¿ya? Entonces, por el momento, tengámosle ahí anotadito. Y cuando yo les pregunto, no importa si ustedes lo leen, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces, aquí en la fase R va a ocurrir la síntesis de el ácido desoxirribonucleico, es decir, ADN, en donde los cromosomas se empiezan a replicar. Pero después de esta gran fase S va a tener otra fase. Dentro de esta fase va a estar el G2, es decir, que va a ser la continuidad del crecimiento de la célula. Es decir, la célula aquí ya se prepara para tener su división. Y aquí en la fase M, que va a ser la mitosis, la gran fase, pongámosle así, aquí ya empieza a dividirse en múltiples fases. Vamos a ver cuáles son estas fases. ¿Ya? En la interfase, como les mencionaba al inicio, se presenta ya casi el 90% del ciclo celular. Aquí durante este periodo la célula no se va a dividir, pero sí va a realizar sus funciones vitales y también se va a preparar para la división, ¿ya? Es decir, que aquí ya se va poniendo en orden ya todo para poder empezar lo que vendría siendo la división. Como les mencionaba, en la fase G1, ya aquí va a haber un crecimiento celular. También va a haber una síntesis de organulos y también de proteínas. Hágame acuerdo, ¿cuáles eran los organulos de la célula? No importa si se equivocan. ¿Cuáles eran los organulos de la célula? Dice buenas noches. ¿Cómo está mi estimado? Muy buenas noches. Mitocondrias era. Bonito. El núcleo. ¿Cuál era otro? Ribosoma, licenciada. Y cloroplastos. Muy bien, ribosoma. A ver, por ahí los cloroplastos. Ya. ¿Cuál más? Lisomas, licenciada. Ya, los lisosomas, correcto. ¿Cuál más? Los ribosomas. Los ribosomas, muy bien. Retícula endoplasmática. La Ya, retícula el retículo endoplasmático. ¿Cuántos retículos endoplasmáticos teníamos nosotros? ¿Cuántos retículos endoplasmáticos hay?
Ay, A ver, Proteínas ¿cuál? y lípidos. A ver, por ahí. Proteínas y lípidos, dicen. Ya, esos no son parte de la célula, pero sí son dentro, que están dentro del organismo, pero sí, muy bien. Peroxisomas. Los peroxisomas, correcto. Pero nadie me ha contestado la pregunta que yo hice. A ver, les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuáles son los retículos endoplasmáticos que tiene la célula? A ver, ¿cuáles son? Háganse memoria, háganse memoria. El rugoso y Retículo endoplasmático rugoso. Ya, me dijeron uno, correcto. Falta uno. ¿Cuál más? Y liso. retículo endoplasmático liso. Correcto, muy bien. ¿Se han olvidado? Ya, muy bien. No, la célula siempre va a tener dos retículos endoplasmáticos. Estos retículos endoplasmáticos van a ser lisos y también van a ser rugosos. ¿Ya? Correcto. ¿Qué más tiene? ¿Qué orgánulos también tiene la célula? A ver, me dijeron los ribosomas, los lisosomas, los peroxisomas, lo... ¿Cuáles más? Membroso, rugoso. Hay uno que se llama aparato de Golgi. Muy bien, Mitocondria. correcto. Muy bien, excelente la mitocondria. Correcto. Exactamente. La harina, la. A ver, ¿qué más? Las va, Los centriolos. los centriolos, muy bien. Las vacuolas. Correcto, las vacuolas, ¿no es cierto? Y les falta uno. ¿Cuál más les falta? Si el núcleo, si hay un núcleo, también tiene que haber un núcleo. Un nucleolo. ¿Ya? Esa era la que les faltaba. Correcto, muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces aquí en la fase G1, como les mencionaba antes, va a ser el crecimiento celular. Y también va a haber la síntesis de cada uno de los organulos de la célula. Y las proteínas, en donde la célula realiza sus funciones normalmente, como si estuviera normalito. Y aquí hay una acumulación de nutrientes. Eso es lo que va a suceder dentro de esta fase. Dentro de la fase S va a haber una replicación de ADN. ¿Cómo se llamaba ADN? ¿Qué significaba ADN? Ácido. Ácido desoxirribonucleico. Ácido. Muy Ácido, bien. profe. Así mismo. Listo, muy bien, ¿ya? Ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Muy bien. Pero aquí, aparte de la replicación del ADN, aquí cada cromosoma se va a duplicar. Esta formación de cromátidas hermanas, como nosotros lo vamos a llamar. Y también va a haber una duplicación de los centriolos. El cromosoma va a tener una partecita que se va a llamar o se va a denominar centriolos. En la fase G2 va a haber un crecimiento ya adicional de esta célula. Es decir, que aquí la síntesis de proteínas va a ser más abundante para la división y también la revisión de errores que se vayan a presentar en el ADN duplicado. Siempre hay que tener en cuenta que la célula en esta fase ya está lista para empezar a dividirse. Es decir, que aquí ya vamos a llegar, pongámosle así que esta es la parte ya final de esto, para poder llegar a la fase M, que es la mitosis.
Vamos a ver. La mitosis es decir, ya la división celular en células somáticas que producen dos células hijas. Estas células hijas van a ser idénticas a la madre. ¿Cuál va a ser su función? Va a ser de crecimiento y también de reparación de tejidos. Porque al momento de dividirse, ¿creen que se rompen los tejidos o no? No. No se rompen. ¿Ya? Ustedes dicen que no se rompen. Vamos a ver. Dentro de la fase de la mitosis vamos a tener 4 fases. La primera va a ser la profase, después la metafase, la anafase y la telofase. Cada una de estas fases que tiene o conforman la mitosis, cada una de ellas es un mundo diferente. ¿Por qué? Porque en la profase, aquí los cromosomas se van a condensar y se hacen visibles, es decir, se aparecen. Se forman el uso mitótico ya y la membrana nuclear se empieza a desintegrar. Eso es lo que pasa en la profase. ¿Qué va a pasar vuelta en la metafase? Aquí en la metafase los cromosomas se van a empezar a alinear en el ecuador de la célula, pongámosle, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo en el ecuador de la célula? Alguien que me diga por qué. ¿Qué pasa con Ecuador? Es el centro. El centro, Correcto. Muy bien, ¿cierto? ¿Atravesado por qué? Por una línea Por equinoccial. La línea por el equinoccial. nodo equinoccial. Correcto, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que se quiere referir a esta partecita que les puse yo. Las fibras del uso mitótico que se creó en la profase se empieza a unir a los centrómeros. El centrómero va a ser la parte central del cromosoma. A eso yo me quiero referir. Después de esa metafase va a haber ya la siguiente fase que vendría siendo la anafase, en donde aquí los cromátidas hermanas se empiezan a separar y también migran hacia los polos opuestos de la célula. Es decir, una se va a la derecha y otra se va a la izquierda. Y por último, en la telofase, aquí los cromosomas ya llegan a los polos, ¿no? Y se empiezan a formar nuevamente la membrana nuclear. Es decir, los cromosomas se empiezan a desarrollar. Aquí ustedes visualizan la imagen, ¿no es cierto? Miren, aquí está lo que vendría siendo, centrémonos solo en la imagen, ¿ya? Esta es la célula madre, ¿no es cierto? Miren, estos de aquí son los famosos, a ver, déjenme ver, sí, ya. Aquí, estos de aquí sí se visualiza en la profase. ¿Sí están viendo el cursor en donde estoy yo indicando? No. Sí, dicen. Sí. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Esta Positivo. partecita, ¿no es cierto? Esta partecita de aquí, todo lo que yo les estoy en sí redondeando con el cursor, estos de aquí son los famosos cromosomas. El centriolo va a ser esta parte central del cromosoma, ¿ya? Estos van a ser la parte central. ¿Qué nos decía aquí en la profase? En la profase nos decía que los cromosomas se condensan y se hacen más visibles. Aquí ustedes pueden, en la célula madre, pueden observar los cromosomas. No, no es cierto, no podremos observar. Es por eso que aquí en la profase se empiezan a hacer más visibles, porque empieza a formarse el uso mitótico de la membrana nuclear. Es decir, esta membranita que lo rodea se va a ir desapareciendo, es decir, se va desintegrando. Después, ¿qué va a pasar? Vamos a la metafase. En la metafase, los cromosomas se alinean, ¿no es cierto?, en el ecuador de la célula, es decir, se van poniendo aquí en el centro, ¿ya? Y las fibras del uso se empiezan a unir a los centrómeros, miren, es decir, acá, para acá, para acá, para acá, ¿ya?
Pero después de esta metafase, ¿qué va a pasar en la anafase? En la anafase nos dice que las cromátidas hermanas se empiezan a separar, ¿no es cierto? Y es verdad, miren aquí en la imagen, se empiezan a separar unas a la derecha y otras a la izquierda, ¿no es cierto? Es decir, empiezan a migrar, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar en la telofase? En la telofase, nosotros recordemos que va a ser nuestra última fase de la mitosis. Aquí nos dice que los cromosomas ya llegan a los polos. Y es verdad, ya están aquí en los polos. Y se forma nuevamente la membrana nuclear. La membrana nuclear que se desapareció al inicio en la profase, en la telofase ya empieza a aparecer. ¿Para qué o por qué? Para dar de resultado a dos células hijas iguales o idénticas a la madre. ¿Son idénticas o no son idénticas? Sí, Lisen, son idénticas. Sí. Ya, son idénticas. Miren, todo este proceso tiene que pasar, o mejor dicho, hemos pasado todos nosotros para tener lo que vendría siendo 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá, al momento de unirse y formar el nuevo individuo o la generación, ¿no es cierto? Tenemos las 46 cromosomas. Miren, ¿qué les parece? ¿Interesante o no? Sí, Lisen, interesantes. Licenciada, Sí, sí. dice. Ya, ¿no es cierto? Miren, es sumamente interesante porque de ahí nosotros vamos sabiendo cómo es que es todo este proceso de la reproducción. ¿Ya? Miren, es sumamente importante saber esto. Aquí, la citocinesis siempre va a ser la división del citoplasma en dos células hijas con el mismo número de cromosomas. ¿Ya? A eso es lo que yo me quería referir. 23 del papá, 23 de la mamá, un total de 46 cromosomas. Entonces, ¿cuáles han sido, pongámoslo así, las fases de la mitosis? ¿Cuáles han sido las fases de la mitosis? La La Profase, profase, metafase, anafase y telofase. Correcto, ¿no es cierto? La profase, la metafase, la anafase y la telofase. No olvidarnos de cada una de ellas, ¿ya? No olvidarnos de cada una de ellas porque siempre van a ser importantes para nosotros comprender este proceso de la división celular. Ahora, nosotros vamos a tener, aparte de la mitosis, vamos a tener a la meiosis. La meiosis va a ser casi lo mismo, pero duplicado. Dentro de la meiosis vamos a tener a meiosis 1 y también a meiosis 2. La meiosis 1 es donde separan los cromosomas homólogos y también reducen el número de cromosomas a la mitad, en cual nosotros la vamos a denominar diploide 2N y haploide N. En la primera fase, que es la profase 1, que es la fase en sí más compleja, ¿no es cierto? Siempre los cromosomas se empiezan a condensar, en donde hay ya la aparición o la formación de bivalentes o tetradas. Aquí va a aparecer una palabra que va a ser sumamente importante para esta fase, que se va a llamar crossing over, que en sí va a ser el intercambio de ADN entre cromátidas homólogas. Y aquí va a empezar ya a ver la variabilidad genética. ¿Cómo se ha sabido llamar el intercambio de ADN? cromo Crossing over. matida de Crossing otro over. Crossing over. ¿Ya? Entonces, si yo de repente por ahí se me ocurre la profe que es bien ocurrida, se me ocurre ponerles, ¿cómo se les llama al intercambio de ADN? ¿Ustedes qué me responderán? Crossing over.
Correcto, crossing over, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, esta profase 1 va a aparecer el intercambio de ADN entre cromátidas homólogas. Es decir, que aquí ya se va a presentar lo que vendría siendo la variabilidad genética, ¿ya? En la metafase 1, aquí los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula, es decir, un momento, por favor. Listen, los micrófonos no. Compañera María, cierre su micrófono, por favor. Sí, porque no se entiende, no se escucha ni lo que la licenciada dice. Creo que salió la licenciada del curso, no le escucho. ¿Alguien le escucha a la profe? No, la No, licenciada, la compañera María estaba haciendo No bulla. se escucha, no se entiende bien. Sí, está La bulla que súper está un micrófono, interrumpido. No se escucha. no se le escucha. Creo que le sacaron a la profe de la clase. Se salió, creo, la licen porque la compañera María no le dejaba no dejaba hablar, estaba haciendo bulla. No se la ve. No se la ve en la clase de la licenciada, parece que se salió. Por favor, Sigue la si misma abren sus bulla todavía, que no se micrófonos, puede cierren escuchar. cuando ya terminen de hablar. Más cuidado con los micrófonos, compañeritos. Mis estimados, mil Sean disculpas. Sean educaditos, compañeros. Se me fue la señal, mis estimados. Mil disculpas, ¿ya? Listo, ya. Entonces, sigamos, por favor, ¿ya? Les vuelvo a compartir la pantalla. Listo, ¿ya? ¿Sí visualizan la pantalla? Sí, licen. Listo, muy bien, muchas gracias. Mil disculpas, por favor. Empezó a llover durísimo por aquí. Por favor, si no me escuchan, me interrumpen nomás, ¿ya? Listo, Ok, muchas gracias. gracias. Este momento se le escucha bien claro, Licen. Ya listo, sí, ya, muchísimas gracias, ¿ya? Entonces, como les estaba mencionando, aquí en la profase 1 va a haber este intercambio de ADN entre las cromátidas homólogas, es decir, va a haber el crossing over, ¿ya? La metafase 1 va a ser lo mismo que en la mitosis. Aquí los pares de cromosomas homólogos, lo que va a hacer aquí es que va a haber, los cromosomas van a ser ya idénticos, homólogos, iguales, ¿ya? Se van a alinear en el ecuador de la célula, es decir, se van a poner en el centro. En la anafase 1 de la meiosis va a ver que los cromosomas homólogos ya se van a empezar a separar hacia los polos opuestos, es decir, las cromátidas hermanas permanecen unidas, pero se van a ir tanto a la derecha como a la izquierda. Y la telofase vendría siendo que igual se van a ir formando las células hijas haploide. ¿Por qué haploide? Porque son ya en sí cromosomas homólogos. Aquí, como dijimos al inicio, el número de cromosomas se va a ir reduciendo a la mitad, ¿ya? Cada una con una cromátidas dobles. Es decir, aquí el punto clave para iniciar esto de la mitosis 1 va a ser el crossing over.
¿ya? Para poder generar diversidad genética en cada uno de los diferentes gametos. Ahora, pero dentro de la meiosis va a haber la meiosis 2, que vendría siendo en sí lo mismo, pero aquí va a ser similar a la mitosis, sí, pero parte de las células haploides, es decir, de la meiosis 1 que ya visualizamos, ¿no es cierto? Es decir, se empiezan a separar las cromátidas hermanas. Si las cromátidas hermanas en la meiosis 1 estaban juntas, aquí en la meiosis 2 se van a empezar ya a separar. Es decir, que en la profase 2 va a ver que los cromosomas se vuelven a condensarse, es decir, se vuelven a aparecer. En la metafase 2 vendría siendo que los cromosomas ya en sí se empiezan otra vez a alinear en el centro, ¿no? Y la anafase 2, en donde las cromátidas hermanas, ya estas sí se van a empezar a separar tanto a polo derecho como a polo izquierdo, es decir, a los polos opuestos. Y la telofase, que en sí ya vendría siendo la formación ya no de dos células hijas iguales, ¿no es cierto? Como vimos en la mitosis, sino que aquí ya va a haber la formación de 4 células haploides genéticamente distintas. Resultado final como esto nos va a dar que vamos a tener o vamos a obtener 4 células haploides que los vamos a denominar con la letra N, genéticamente diferentes. Dentro de esto, pongámoslo así que una diferencia clave es que mientras la mitosis produce 2 células diploides idénticas, la meiosis va a producir 4 células haploides pero diferentes. Estas van a ser siempre esenciales para la reproducción sexual. Alguien que me diga qué es la reproducción sexual o qué se necesita en la reproducción sexual. No importa si se equivocan, ya saben, aquí vamos aprendiendo todos. Creo que es la reproducción sexual de dos evolución del personas. hombre y la mujer. Ya se necesita de 2 individuos, ¿no es cierto? Correcto, muy bien. Exactamente. Ya, entonces miren, esto de de la división celular siempre va a estar presente en la interfase, que va a ser todas las fases que acabamos de visualizar. ¿Cuáles eran las fases que acabamos de visualizar? ¿Cuáles eran las fases? Profase, metafase, anafase. A ver, profase, sí, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y citosíntesis. Ya, no es citosíntesis, es citocinesis. ¿Ya? Citocinesis. Lo siento. Correcto. Listo, ya, muy bien. Citocinesis, ¿ya? Muy bien. Excelente. Pero esas son las fases de la meiosis 1, ¿no es cierto? Lo que nos acabó de decir el compañero. Muy bien. Pero también son las fases de la mitosis. Pero la interfase, ¿qué fases nosotros nomás vimos? Empezaban con la G. G1, S y G2. Correcto, muy bien. Excelente. ¿Ya? Exactamente, ya entonces miren, esto de la división celular siempre va a ser importante para nosotros poder comprender por qué el cuerpo humano, pongámoslo así, o el organismo en sí, tiene cromosomas y por qué tiene diferentes células que se van a encargar de cumplir diferentes funciones vitales para que el organismo pueda sobrevivir y también pueda irse adaptando a diferentes cambios o situaciones que se vayan poniendo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, miren, esto es sumamente importante, como les acabé de mencionar, porque aquí nosotros vamos comprendiendo un poco más de cómo es que se da origen al nuevo individuo o a la nueva generación.
¿ya? Es muy importante. ¿Ustedes sabían esto de la división celular? O tal vez escucharon por ahí. No dice. ¿Ya? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció la clase? No, Muy bien, interesante, licenciada. licenciada. Muy bien y muy interesante. Muy interesante para recordar. Muy interesante las clases, Lice. Correcto, ¿no es cierto? Muy bien. Qué gusto que las clases sean interesantes, porque de eso se trata. Aprender cada día más de saber comprender cómo es que llegamos hasta este punto en donde nosotros ya nos estamos asentando, ¿no es cierto? Es decir, cómo es que de una célula pequeñita llega a llegar a ser un organismo en sí. Un organismo con varios tejidos, con varias células, con varios órganos, con varios sistemas, para llegar a formar al nuevo individuo, ¿ya? Entonces, miren, mis estimados, esto ha sido todo por el día de hoy, ¿ya? Por favor, se me cuidan muchísimo si es que están ya en sus casitas o si es que están en sus diferentes trabajos. Ya nos estamos viendo el día que tengamos química, ¿ya? Hasta eso se me cuidan Bendiciones, muchísimo. licenciada. Que Gracias. Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes y ya nos estamos viendo. Gracias, licenciada, Gracias. igualmente por ir deseándole lo mejor. Gracias, licenciada. Gracias, mis estimados. Una buena noche. Buenas noches, licenciada.